Sin más anuncios, hermanos, solamente acordarles o recordarles que esta semana es el examen de guías y ayudas, la vigilia, ¿verdad? Así que para que estén preparados los hermanos, guías y ayudas. Amén. Esta semana tenemos nuestra vigilia y examen. Vamos al libro de Isaías, hermanitos. Vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para nuestras vidas. ¿Qué palabra tiene? Isaías capítulo 58. Amén. Vamos a leer desde el versículo 2. Leemos la palabra, hermanitos. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practica la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no los tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no los notas? Versículo 10. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar a la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Será llamado reparador de muros destruidos y restaurador de calles transitables. Vamos a orar, hermanos. Padre, que tu palabra, Señor, sea como manantial a nuestras vidas, Padre, que traiga un tiempo de refresco. Pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que nos muestre la necesidad de la búsqueda continua de tu palabra, que podamos entender que solo metiéndonos contigo, buscando de ti, Señor, vamos a encontrar la fortaleza que necesitamos. Fortalece nuestro espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El texto que hemos leído, hermanos, es un cuestionamiento que tiene el pueblo de Dios a través de la boca del profeta, del texto del profeta. Son preguntas que se hacen en una situación donde hay una decadencia, un deterioro espiritual del pueblo de Israel. Y el señalamiento de Dios es por el comportamiento que tienen. ¿Qué es lo que le pregunta el pueblo a Dios? ¿Cuáles son los cuestionamientos que tiene el pueblo hacia Dios? Porque ven, dice que nosotros nos sacrificamos, nosotros buscamos de ti, pero tú no nos escuchas. Nosotros nos sacrificamos, hacemos ayunos, dicen, pero tú no nos escuchas, tú ni siquiera lo notas. Los afligimos, nos mortificamos, pero ni te das cuenta que está pasando eso. La respuesta de Dios va a contrarrestar esas preguntas. Y es ahí donde el cristiano debe hacer un alto en su vida y debe preguntarse: ¿qué sacrificios, qué situaciones en mi vida están pasando? ¿Qué quejas son las que hay en mi vida? ¿Me está escuchando el Señor? Y a veces pasan preguntas por nuestra vida. El Señor no me escucha. El Señor me ha dado la espalda. Por eso que el salmista pregunta a veces y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ese es el caminar de todos los hombres que han buscado la presencia de Dios en sus momentos de escasez, en sus momentos más problemáticos. Preguntan y dicen: el Señor no me escucha. Señor, ¿hasta cuándo me vas a mantener en esta situación, en esta zozobra? Hay dos situaciones por las que Dios nos regala este texto. Una es por aquellos que no
no se han convertido o se han alejado de la palabra de Dios. Y el Señor les dice, vuélvanse. Ustedes se cuestionan en su vida cotidiana por qué les suceden ciertas cosas, por qué pasan estos problemas, pero no se preguntan cómo están obrando, qué están haciendo. Dentro de este contexto que leemos hay una palabra que es el ayuno, y es lo que Dios va a demandar, o Dios va a contrarrestar con la pregunta: los sacrificios del hombre no son agradables si no van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios reclama del hombre? Dios reclama del hombre, dice, hacer la voluntad, y la voluntad va de acuerdo a sacrificios, pero dependiendo, no solamente sacrificios espirituales, no solamente sacrificios de desgaste físico, donde yo me voy a sacrificar ayunando, pero estoy dejando de lado ciertas situaciones que no le agradan a Dios. Y eso es lo que Dios, a través del profeta, cuestiona al pueblo de Israel. Han abandonado completamente a Dios. Y esa es la pregunta. Y eso es lo que nos dice en el versículo 2. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si no fueran una nación que practica, como que si fueran una nación que practica la justicia. Lo que les está diciendo es: me buscan a mí, pero su actuar, su caminar no va de acuerdo a la búsqueda, porque siguen obrando mal. Un pueblo, una iglesia puede tener dos pueblos. Un pueblo que definitivamente está apartado de Dios y necesita volverse a la palabra de Dios, a sus mandamientos, y un pueblo que camina de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sí tiene esas problemáticas. Tiene la problemática que en su trabajo y en su servicio, aquel hombre que está entregado a Dios no ve la mano de Dios en su vida. Pero también hay un pueblo que está apartado de Dios y que ve también, tiene una problemática y no ve la mano de Dios. Pero esa es la forma como está buscando a Dios. Es que Dios va a responder. Y eso cae en los versículos 10, donde dice: si te dedicas a ayudar a los hambrientos. Eso quiere decir que la parte de sacrificio que el hombre realiza en la búsqueda de Dios debe ir acompañada también de acciones materiales, de obras que testifiquen y vean y expresen, y que Dios pueda comprobar que hay un accionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque esa era la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ayunaba, el pueblo de Israel se sacrificaba, se tiraba en el suelo, en sacos, en silicio, se bañaba de ceniza. Pero dice el texto que oprimían al pobre, que maltrataban al extranjero, cosas o mandamientos que Dios les había dicho que debían de cuidar, porque extranjero fuiste en un tiempo en Egipto. Eso, entonces, podemos entrar y buscar de muchas maneras a Dios. Podemos sacrificarnos, podemos buscar a Dios y en el ayuno. Podemos mortificarnos en ceniza y que la gente vea. Pero si nuestras obras o nuestro accionar no va de acuerdo a la voluntad de Dios, en lo que Dios demanda de nuestras vidas, entonces difícilmente. Porque entonces caemos en el saco roto, o en la parte que dice el profeta: me buscan. Incluso dice, me reclaman, dice. Entonces podemos llegar hasta reclamarle a Dios de que no ve nuestros actos, no ve nuestras obras. Pero nuestro obrar como cristiano está mal. O quizás estamos comportándonos como un pueblo que se quiere acercar a Dios y puede y quiere que Dios le hable, que Dios le dé sus normas, pero hace lo contrario en su obrar. Explota al pobre, maltrata al débil.
La pregunta es esta tarde, hermanos, ¿por cuál línea nos vamos a ir? ¿O por qué camino vamos a optar para encontrar las promesas de Dios? Porque ese es el reto que debe tener el cristiano. Porque yo considero de que los que se han acercado esta tarde vienen con el fin o el propósito de buscar una promesa, una palabra de Dios para sus vidas. Amén. Porque si no, entonces seríamos como aquellos que se acercan al Señor en los momentos difíciles y que reclaman y dicen que el Señor no les escucha. En balde podemos estar obrando o sacrificándonos, pero Dios no los va a escuchar. Porque nuestro actuar no va a ir acorde a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y eso es lo que está ahí, refleja el texto. Los sacrificios, vamos a poner que el ayuno es un sacrificio donde el pueblo israelita buscaba doblegarse para encontrarse con Dios. Pero en su mentalidad, desconocían el verdadero propósito de Dios. El Señor les había dado sus leyes, sus mandamientos, y les había dicho, este debe ser el proceder, porque ustedes son un pueblo escogido, que va a ser luz a las naciones. Pero su proceder lo habían dejado solamente en un rito, como los fariseos. Solo un rito. No había tal conversión de ese pueblo. Siempre estaba constante. Y ese es el reclamo que les hace Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Dice el versículo 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo que incline la cabeza como junco? Haga duelo y se cubra de ceniza. Dios le pregunta a través del profeta al pueblo, ese no es el propósito que yo he escogido. Ese no es el ayuno que yo he escogido. El ayuno que he escogido no tiene que ir acompañado de que te sacrifiques y te mortifiques, cosa que no podemos y no debemos confundir, porque cuando entramos a los procesos de preparación de la búsqueda de Dios, el ayuno es el instrumento que Dios nos deja y nos enseña para doblegar la carne, para encontrarlos con el Señor, para que el Espíritu fluya en nuestras vidas. Porque cuando usted ayuna, constrita o debilita la carne para que el Espíritu tenga la facilidad de entrada y de ministrar su vida. La situación es cuando nosotros, como el pueblo de Israel, el sacrificio solo lo ve superficial y las acciones van acompañadas de lo contrario que Dios nos dice. Por eso es cuando venimos a una vigilia, hermanos, y nos quedamos en la vigilia, pero dormimos el siguiente día, dígame, ¿cuál es el fin de la vigilia? Si usted viene, se desveló toda la noche, pero dice, voy a dormir todo el día, entonces no es vigilia. Eso sería como un ejemplo. O que usted ayune y diga, voy a ayunar todo el día, Señor, te lo voy a entregar, pero a las 6 de la tarde empieza con todo, a comer todo el día, lo que no se comió todo el día. Entonces, ¿qué ayuno es ese? Ese es como un ejemplo para comprender lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Qué respuestas podemos encontrar en el Señor? Podemos sacrificar, podemos mortificar el cuerpo, pero si no va acorde, hermanos, a la voluntad de Dios, a lo que Dios demanda. Por eso es que Jesús se encontraba y los discípulos y los fariseos le cuestionaban el ayuno. ¿Y por qué no ayunan? ¿Por qué los de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Porque habían comprendido y entendido que estar cerca de Jesús les habría abierto la mentalidad. No solamente es la mortificación del cuerpo, sino la obra de Dios, el accionar del reino de Dios en las vidas del hombre. Es lo que transformaba. Jesús era un hombre de ayuno y oración, pero los hechos iban a la par, las obras iban a la par, hermanos. Porque él imponía manos y sanaba a los enfermos.
Pero lo contrario del pueblo de Israel es de que generaba explotación. Leamos más, ¿qué es lo que dice? El 8. El 7, hermanos. ¿No es acaso el ayuno compartir el pan con el hambriento? Y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo. La pregunta es, hermanos, hay un ministerio en la mañana de los alcohólicos, ¿ya lo vieron? Sí, se dieron cuenta, ¿verdad? Ese ministerio acoge a los hermanos y los alimenta. La pregunta ahorita es, si un alcohólico pasa acá, de estos hermanitos, y según la palabra que hemos leído, el Señor nos dice, dale albergue a este hombre, ¿lo haríamos? Yo veo risas ahí, o sea que ya veo la duda, va. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensarían primero, hermanos? Le voy a abrir la puerta y este ya hizo la carreta del día, va. Se lleva todo, va, mientras usted se duerme, va. Esas son las en esos simples hechos es que cuando el Señor nos cuestiona y nos habla y nos dice, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a sacrificarte? A sacrificar tu cuerpo, a mortificarte en el ayuno, pero ¿podés hacer esto? Miren, si solo el hecho de que caminemos por la calle y que nos pidan, nosotros pensamos, va a decir, la paja está haciendo, va. Pero esas son obras que Dios ve. Por eso que en el capítulo 23 de Mateo, eso le dice, ¿verdad? ¿Cuándo me vistes? Perdón, en el 25, cuando me viste y me dices de comer, le dice. ¿Cuándo? Cuando me visitaste en las cárceles. ¿Cuándo? Porque los fariseos eran un pueblo lleno, va. O sea, que se sacrificaba, que guardaba todas las normas establecidas morales para poder llegar, y con eso consideraban que se sacrificaban y podían alcanzar la presencia de Dios. Pero dejaban de largo, va, todas esas acciones. Y Jesús les dice, los cuestiona, les dice, mira, ¿cuándo me viste enfermo? ¿Cuándo estuve preso y me visitaste? Yo creo que esta tarde, hermanos, es una palabra que debe retarnos, ¿verdad? Al compromiso que debemos tener hacia nuestro prójimo. Porque en esos dos caminos donde tenemos dos tipos de cristianos o dos tipos de pueblo en la iglesia, uno que completamente ha abandonado completamente la palabra de Dios y desconoce se ha apartado completamente y desconoce la voluntad de Dios, o aquel pueblo que conoce que se ha acercado al Señor en su búsqueda, pero está viviendo situaciones o realidades adversas en la vida y le está preguntando a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta realidad? Señor, ¿hasta cuándo? Porque esa es la realidad que vive el pueblo, porque el pueblo de Dios, el cristiano, siempre vive en lucha, siempre vive guerreando. Siempre hay situaciones, siempre hay adversidades con las que debemos enfrentarnos. El problema es cómo las afrontamos, cómo las solventamos, con sacrificio o con obras de caridad. Y ese es el texto donde queremos llegar, donde la palabra de Dios llega y nos dice que si nosotros ayudamos al desvalido, la bendición de Dios se va a acercar a nuestras vidas. El problema es, hermanos, que nosotros podemos realizar un servicio dentro de la iglesia, pero lo primero que se recibe de Dios es algo que no es tangible, algo que no se ve, porque esa es la fe. Porque cuando nosotros empezamos a servirle al Señor, cuando nosotros nos acercamos a Él, lo primero que queremos ver son las cosas materiales, son las realidades que podamos comprender o ver
y decir, en esto sí me está acompañando el Señor, sí me lo está proveyendo. El problema es que antes de ver nosotros la bendición de Dios, Dios nos dota de realidades que no podemos ver, de bendiciones que no podemos ver. Y ahí es ahí donde se acaba nuestra paciencia. Es ahí donde caemos. Es ahí donde nuestra mente se limita. Porque creemos que Dios no está obrando en nuestras vidas. Y es donde empieza el cristiano a clamar y a decir, Señor, ¿por qué no respondes mis peticiones? Pero no sabemos. Uno no sabe, hermano, lo que está obrando el Señor en nuestras vidas, en nuestras familias. No sabemos. Porque el servicio va a provocar primeramente en nuestras vidas bendiciones que no se ven, bendiciones inmateriales. Eso es lo primero que recibimos. Porque eso es lo que nos va a enseñar la palabra esta tarde. Nosotros nos acercamos al Señor y queremos ver pronto nuestras realidades. Si son económicas, queremos ver el dinero o que alguien provea económicamente para solventar nuestros problemas. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja diferente. Dios primero prueba al hombre si en verdad tenemos la capacidad de soportar la bendición, hermanos. Porque a veces nos podemos hacer locos con una bendición. Nos podemos hacer locos. Y volvemos y caeríamos en la situación de aquel pueblo que abandona la palabra, que abandona los mandamientos del Señor por una bendición. Y esa es la realidad. Y eso es lo que debemos entender. Que con nuestra accionar, con nuestras obras materiales, nosotros construimos bienes inmateriales. Bienes que no vemos, bendiciones que no vemos, pero que son de gran baluarte en la vida y en la familia del cristiano. ¿Cuántas veces yo, quizás en mis realidades adversas, yo le he dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Yo no entiendo esta realidad en mi vida. Y es ahí donde uno tiene que estar atento a la palabra, hermanos. Estar atento a las bendiciones de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con nuestras realidades? Más entrega, demanda quizá más entrega. Es que Dios, hermanos, no trabaja a la manera que nosotros pensamos. Nosotros quisiéramos, o más bien cuando nosotros, porque hay cierto interés en nuestras vidas, hermanos, cuando le servimos al Señor, es porque somos interesados, porque sabemos y conocemos y hemos visto a lo largo de la historia que el Señor bendice al que le sirve. La situación es cuando no vemos esas bendiciones. Ahí es donde el cristiano fracasa. Fracasa porque abandona la obra del Señor. Quiera Dios que esta tarde el Señor nos enseñe a través de su Santo Espíritu qué son esos bienes intangibles, eso que no podemos ver, pero que está dentro de nuestra familia, que está dentro de nuestro caminar y que tienen por finalidad hacer crecer al cristiano, hacer crecer al servidor de Dios. Amén. Asumo que ya hemos hecho un repaso, ¿verdad?, de este capítulo donde el ayuno es muy común. Se conoce mucho este relato de qué es lo que Dios demanda. Pero ¿qué son esos bienes intangibles que Dios nos promete esta noche, esta tarde? Nos promete en el versículo 10, dice, en el 10b, y a saciar la necesidad del desvalido. Entonces dice, brillará tu luz en las tinieblas. Eso es lo primero. Eso es lo primero que nosotros no vemos. Que brille, que la luz brille en nuestras tinieblas, en nuestra oscuridad, en nuestras debilidades. Eso es lo primero que hace de los hombres y mujeres que buscan a Dios y que se preguntan, pero que su caminar y su actuar va de acorde a la voluntad de Dios. Lo que hace el Señor hace que le brille luz en las tinieblas. Y dice que el mediodía, dice que la noche va a ser como mediodía. Imagínense qué hermoso, hermanos.
Eso es lo que dice. Brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Hermanos, hay cosas que son invisibles a nuestra, pero el actuar de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros estamos enteramente rectos delante de Dios, se empiezan a formar delante de nuestras vidas realidades que van en aumento, en aumento. Por eso es que dice la palabra, la luz de la aurora, perdón, no me recuerdo bien lo que es el proverbio, pero está en 4:12, Proverbio 4:12. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Eso es lo que dice la palabra, y eso es lo que está queriéndonos enseñar el texto. De que conforme a nuestro caminar, a la búsqueda de Dios, nosotros no vemos que hay una bendición, que se está generando una bendición, que se están generando muros en nuestras vidas de protección. Que nuestro caminar en la oscuridad, cuando el enemigo acecha y nos busca y nos quiere, nos tienta y nos dice, susurra en nuestra mente, abandona esto. Ahí está la luz, ahí está la palabra en nuestras vidas que nos recuerda y nos dice, vas de aumento en aumento. Pero no lo vemos, no es tangible, porque nosotros queremos ver cosas materiales, hermanos. Pero no es así el obrar de Dios. Primeramente es necesario formar, robustecer la parte espiritual. Eso es lo que es necesario hacer. Y por eso es que dice que primeramente el Señor nos da luz en la oscuridad. La noche se convierte como mediodía, o sea, una claridad total que nosotros podemos caminar en nuestras sendas sin temor. Amén. El 11 dice, el Señor te guiará siempre, te saciará en las tierras resecas y fortalecerá tus huesos. En los desiertos, en los momentos más difíciles, ¿quién nos va a fortalecer? El Señor, hermanos. El Señor es el que va a actuar en nuestras vidas y nos va a fortalecer. Le va a dar vigor a nuestros huesos. Es que solo en los momentos difíciles es cuando nos encontramos de verdaderamente y decimos y clamamos al Señor y dice que Él prontamente nos va a contestar. Pero solo buscando la voluntad de Dios. ¿Deben haber sacrificios? Claro que los deben de haber, pero también debemos tener obras que abonen a que la voluntad de Dios y la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Alimentar al hambriento. ¿Cuánto dolor no hay en las cárceles, hermanos? Y nosotros no volvemos indolentes a esas realidades. Solo hasta que la realidad nos alcanza, nos golpea y lo vivimos en carne propia, hasta entonces entendemos y comprendemos. Solo cuando hay un enfermo en nuestra familia es que comprendemos y decimos, hoy sí. Solo en esos momentos. ¿Por qué? Porque Dios nos trae, nos enseña y nos dice, mira esta realidad. Algún momento tú puedes pasar eso. Te estoy preparando para eso. Y ahí es donde el Señor empieza a crear bienes inmateriales en nuestras vidas. Amén. Me están durmiendo, hermanitos. Poquito, díganme. Pero el versículo clave de la bendición de Dios, hermanos, es el versículo 12. Porque nosotros no vemos en nuestro servicio, en nuestro caminar cristiano, no vemos lo que Dios hace. Dice el versículo 12, tu pueblo reconstruirá ruinas antiguas. Su pueblo, su familia, sus hijos. Esto que usted no ve y se pregunta y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? El Señor está diciéndole, dándole promesa, le dice, tu descendencia va a construir ruinas. Usted no se da cuenta, hermano, en su proceder, en su servicio, pero usted está construyendo. Usted está construyendo. Lo que pasa es que esas situaciones no las vemos, porque ese es el trabajo de Dios, de generar robustez, fortalezas,
en nuestras vidas. Para que las asechanzas, ¿por qué? Porque usted puede tolerar un problema económico, lo puede tolerar. Porque la gente de afuera normal y corriente lo tolera. Vive una situación económica difícil, la tolera. El problema es usted que tiene un trato especial con Dios. Porque ahí, usted dice, ahí es donde la gente sale corriendo, ¿va? Ahí es donde el Señor obra y te dice, construirás. Pero en esa construcción nosotros no la vemos tangible, no es material, es espiritual. Y eso es lo que nosotros nos va a fortalecer, y son las promesas que el día de mañana, cuando tengamos situaciones adversas, es cuando van a salir a flote y vamos a entender y decir, por esto que hice, sembré en la obra del Señor y esto ha provocado que el Señor se haya acordado de mí. Pero si no caminamos, si no hacemos la voluntad de Dios, podemos estar clamando, hermanos. Y eso es por eso que el llamado debe ser el compromiso que adquirimos delante de Dios a hacer y complementar con obras la voluntad de Dios. No tengamos miedo al sacrificarnos en la parte material, porque de lo material que nosotros sembramos estamos creando vallados espirituales en nuestras vidas que nos van a fortalecer o que van a sustentar o soportar la prueba el día de mañana. ¿Sí? Solo de esa manera, hermanos. ¿Cómo? Por eso es que a veces se van a estremecer los cimientos de nuestra fe y no los van a mover. Porque nosotros hemos sembrado y hemos entendido que con quien caminamos es con el Señor, el que tiene el brazo fuerte. Eso es lo que debemos comprender. Esa es una de las promesas. Cosas que no las vemos, pero que están ahí. Están ahí, hermanos. Son promesas de Dios que están ahí. El Señor le dice, usted no sabe su generación. Usted no sabe sus hijos. Usted no sabe, jóvenes, ustedes no saben para quién están trabajando en esta área. Ustedes sirven, pero no saben a quién le trabajan. ¿A qué descendencia le están heredando bendición? Porque como son situaciones que no las vemos, porque todos quisiéramos andar con dinero en la bolsa, andar efectivo, andar carros, andar bienes materiales, pero no es eso lo primero que le interesa al Señor. Le interesa es que comprendamos y entendamos que si nos robustecemos espiritualmente, vamos a poder soportar las tentaciones cuando el Señor nos haya bendecido materialmente. Y de eso se trata, hermanos. Luego dice siempre en el 12, y levantará los cimientos de antaño. ¿Quién anda la Reina Valera, hermanos? ¿Qué dice la Reina Valera? Los cimientos de generación y generación levantará, dice esta, la Reina Valera. Los cimientos. ¿Qué dice la NBI? Muros, ¿verdad? Pero usted no ve muros, ¿verdad? En su casa, ¿va? No ve muros. Usted no ve la obra de Dios en su vida. Usted está levantando muros hasta para generaciones. Generación y generación, dice. Usted no sabe, hermano. Y ese es el problema del cristiano. Por eso es que sale corriendo en las situaciones adversas, en las pruebas. Porque no ve la bendición de Dios, aunque esté ahí. Reparador de muros. Reparador de portillos, dice por ahí la palabra, ¿verdad? O sea, los que han vivido en el campo saben lo que son los portillos, ¿verdad? ¿Sí? Son unos espacios donde el buey no puede pasar ni las bestias, pero uno puede pasar, saltarse el portillo y estar en otro lado. Reparador de portillos, reparador de muros, de brechas, dice cuando nosotros trabajamos para el Señor, cuando el cristiano la búsqueda de Dios la provoca, la parte del ayuno, la parte de sacrificarse, está formando muros. Muros que no los ve.
que no son tangibles a nuestra vida. Pero esos muros, en el momento del ataque del enemigo, dice que son los que sostienen al cristiano, son los que sostienen al pueblo de Dios. Por eso es que Job, cuando llega Satanás y le dice: ¿ya viste a mi siervo Job?, le dice Dios, quitarle todos los bienes, le dice, y probemos a ver si es cierto que es como lo pintas. ¿Por qué? Quitémosle el muro, pues, le dice, de protección que ha levantado delante de ti. ¿Tenemos muros, hermanos? Porque eso es lo que va a detener la obra del enemigo. Muros. Reparador de portillos, donde las bestias, los animales, los animales salvajes entran y se comen todos los bienes que están dentro de ese vallado. El Señor nos llama y nos invita a ser reconstructores de muros. Usted no sabe cuánto paga el servicio de Dios. Usted no sabe, hermano. Desconocemos cómo Dios actúa, cómo Dios nos bendice. Desconocemos. Porque nosotros nos limitamos, nuestra mente nos limita solamente a ver cosas materiales. Pero no vemos las cosas espirituales que Dios está haciendo alrededor nuestro, en nuestra familia. Por eso es que en estas situaciones tan adversas que vivimos, los jóvenes, nosotros como padres encomendamos a los hijos y pueden ir libremente, pero el Señor los guarda. Esos son muros, son vallados que hace el Señor. Pero no lo vemos, hermanos, y por eso es que nuestra duda y nuestra angustia se acrecenta cuando no vemos las cosas materiales. Pero Dios no actúa así. Primeramente va a trabajar, va a robustecer, fortalecer las cosas espirituales que son de mayor importancia para Dios, para que usted camine erguido, sin temor. Esa es la obra de Dios, hermanos. Lo que pasa es que no la vemos. Y creo que voy a rayar en esto, no la vemos. Por eso es que Giesi, el siervo de Eliseo, le dice: estamos mal, mira el ejército. Y dice que Eliseo ora y se le abren los ojos espirituales y puede ver el gran ejército que está alrededor en las montañas. ¿Por qué? Porque eso ve el vallado que tiene Eliseo. Eliseo era un hombre de Dios, de búsqueda de Dios, con obras de Dios, y ya no tenía muro, ya tenía ejército. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué debemos hacer para tener muros? Primeramente, debemos ser constructores, debemos ser reparadores de muros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo obras de justicia delante de Dios, las que mencionaba y decía de que ¿cuándo lo vamos a generar compromiso delante de Dios? ¿Cuándo vamos a visitar a un enfermo en los hospitales? ¿Cuándo vamos a hacer ministerio de eso que robustezcan también? Servicio a Dios. Compromiso de Dios va a generar bendiciones espirituales que van a limitar la obra del enemigo en los momentos más difíciles que pasemos, hermanos. Amén. Muros nos llamarán, van a decir: por lo que hizo mi madre, por lo que me enseñó mi madre, yo puedo decir ahora y testificar lo que yo vivo, lo que yo entiendo. Ese es el compromiso. Jóvenes, lo que yo hice traspasó a generaciones. Por eso es que dice el texto, generación y generación. Dice el texto en la Reina Valera. ¿Qué compromisos, hermanos, debemos entender y comprender esta noche? Obras, claro que sí. Ver al prójimo. Miren, ver las necesidades del prójimo, no sernos indolentes, hermano, a esas realidades. Eso va a provocar que el Señor genere muros, vallados delante de nosotros para que no suframos ataques del enemigo, que no se nos metan en los muros las bestias salvajes. Amén. ¿Qué más dice, hermanos? Restaurador de calles transitables, dice la Biblia. Si usted ha pasado por los caminos de noche, ¿verdad? Por las veredas, y si hay piedras, usted va tambaleándose, va. Esa es
como la metáfora, lo que enseña Dios, dice. Vas caminando por caminos empedrados y usted, bueno, va a Cucatancingo, hay unas zonas que todavía hay calles empedradas. ¿Y cómo es su caminar? Su caminar no es erguido, va tambaleándose. Y el Señor le dice, cuando tú obras, cuando tu accionar sea de acuerdo a la voluntad de Dios, vas a caminar erguido, porque vas a ser el que va a reparar las calles para que sean transitables. La Reina Valera dice, para descansar. ¿Sí? ¿Cómo dice, hermanos? La Reina Valera. Sendas para descansar. Para descansar. Nuestro trabajo, hermanos, en la obra de Dios genera dividendos. Pero primero dividendos que no los vemos, hermanos. Dividendos que no están, que no los podemos palpar materialmente, pero están. Por eso que cuando el cristiano se aparta, cuando el cristiano se aleja del Señor, puede pasar 1, 2, 3 meses y puede sentir la robustez todavía, porque ha servido, porque ha estado alimentándose de la palabra. Pero eso se va en degradación. Va a haber un momento en que se desgasta espiritualmente, y es cuando sienten las cargas. Es cuando sienten que ese desgaste espiritual ha provocado angustia, congoja en la vida del creyente. Por eso no es recomendable, hermanos, que nos apartemos del Señor, sino siempre mantenerlos en la palabra, en la alimentación y en la búsqueda constante y en el servicio a Dios. Amén. Vamos a ponerlos de pie, hermanitos. Terminamos temprano, ¿verdad, hermanos? Yo no sé cómo